Muy buenos días, hermanos. La verdad es que, como siempre digo, es un placer y es una alegría el poder compartir con vosotros este tiempo y mucho más hoy porque seguimos viendo esta serie de estudios que hemos titulado Rayos de Luz, en el cual queremos seguir profundizando en pasajes selectos de la palabra del Señor. Y en esta mañana, como sabéis, pues estamos hablando acerca de la importancia de la propia palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma. Y en esta mañana, pues me gustaría que pudiéramos meditar brevemente en el Salmo 119. Hace unas semanas, una semana y media, más exactamente, nuestra hermana Virginia compartió el miércoles en el boletín una meditación acerca de árboles. Cuando lo estaba leyendo y estaba preparando, editando el boletín para enviároslo, pues rápidamente le mandé un mensaje y le dije: Virginia, me acabas de recordar una meditación que tuve en la iglesia de Málaga en el año 2007. Bueno, realmente no era en el año 2007, fue en el año 2005. Y me acordaba de esa predicación porque precisamente hablaba acerca de cuidar nuestras raíces. En ese simbolismo que Virginia hacía de nuestras vidas como árboles y el bosque que formamos juntos como iglesia, pues el hecho de recordar esa meditación del año 2005 fue porque la titulé así: Cuida tus raíces. Y en aquella ocasión compartía con nuestra ya ex iglesia, incluso mucho tiempo antes de ir al seminario, esa reflexión de que tenemos que cuidar de qué nos alimentamos. Igual que una planta extiende sus raíces por el fondo de la tierra y es de ahí de donde se nutre, de donde coge las sales minerales, donde coge el agua, donde coge parte de su alimento, parte imprescindible de su alimento para vivir. Y cómo lo que vemos en la superficie, aquellos que os gustan tanto las flores y las plantas, también como a mí, pues sabéis que lo que vemos del crecimiento de una planta, del crecimiento de una flor, del crecimiento de un árbol, es producto de lo que está ocurriendo bajo tierra, producto de lo que ocurre allí donde no se ve. Algunas veces también comparamos con un iceberg, ¿verdad? Solamente vemos el 10% de lo que realmente es el iceberg. Toda la gran masa de hielo existente está bajo el agua. De la misma manera, lo que vemos en la superficie de una flor, de una planta, de un árbol, tiene su gran explicación en lo que ocurre en lo oculto a través de las raíces. De la misma manera, nuestras vidas tienen que ser nutridas por la palabra de Dios, y eso también es algo que ocurre en la intimidad, algo que ocurre allí donde lo demás no se ve, algo que ocurre en nuestro día a día, en momentos de intimidad, en momentos de soledad, en momentos donde estamos delante de la palabra del Señor y nos nutrimos. Esa es la figura que me gustaría traer en esta mañana a todos y cada uno de vosotros, porque la realidad de lo que ocurre, la realidad de lo que se ve en nuestras vidas a manera espiritual, pero también que se manifiesta después en cómo vivimos, en cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos y como vimos la semana pasada también, ¿verdad? Cómo acabamos actuando, tiene mucho que ver con lo que recibimos de parte de la palabra de Dios. Me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias o pudierais ir a vuestros dispositivos electrónicos, vuestro móvil, vuestra tablet o en el ordenador donde estéis, y que podáis ir al Salmo 119. Sabéis que es el salmo más extenso de la Biblia, el capítulo incluso más extenso de la Biblia. Tiene 176 versículos y no voy a leerlo todo. Simplemente me gustaría tomar como referencia el título de Cuida tus raíces, unirlo a lo que el Salmo 119 nos va a decir acerca de la palabra de Dios, porque este salmo está dividido en diferentes secciones. Si tenéis vuestra Biblia delante vais a ver que está escrito en un tono poético, como el resto de los salmos. Está dividido en cada una de las sílabas, cada una de las letras del alfabeto hebreo, y en el original, no lo tenemos delante, pero en el original veríais que cada frase comienza con la letra del alfabeto, que veis la palabra ahí escrita en vuestras Biblias, ¿verdad? En cada una de esas secciones, y es parte del estilo con el que está escrito este salmo. Pero lo que me quiero centrar no es tanto en el estilo con que está escrito, tampoco me quiero centrar en el mensaje
que podríamos sacar acerca de qué llevó al autor bíblico a escribir este salmo, sino que quiero hacer un breve repaso acerca de las cualidades que vemos que este salmo refleja acerca de la palabra de Dios. Y el paralelismo que quiero hacer en este momento es con el prospecto de un medicamento. Un paralelismo en antítesis, porque cuando vamos a un medicamento y vemos su prospecto, lo que encontramos, la mayor parte de lo que encontramos ahí son las contraindicaciones. Se nos dice para qué sirve ese medicamento, pero después un montón de advertencias a nivel negativo de contraindicaciones. Pues tantos casos por 1000 o tantos casos cada 10.000 o tantos casos cada 100.000 pueden manifestar este tipo de contraindicaciones. Y este Salmo 119, cuando lo estaba repasando esta semana, estaba profundizando aún más en él, justo me surgía el caso contrario. No hay contraindicaciones. La palabra de Dios no tiene contraindicación ninguna. Al contrario, todo lo que en este Salmo vamos a ver se expresa en sentido positivo de todo lo que la palabra de Dios aporta para tu vida y aporta para la mía. Fijaos que la sección primera, los versículos 1 al 8, empiezan diciendo, al igual que comienzan los salmos en el Salmo 1, que son bienaventurados aquellas personas que andan conforme a la ley del Señor. Y es el punto de partida que vamos a tener que tener presente en este salmo. Una persona que tiene en cuenta, que anda, que se comporta y que rige su vida conforme a lo que la ley del Señor, la palabra de Dios dice, es una persona que es bienaventurada, feliz, dichosa. Y ya eso nos pone en sobreaviso, ¿verdad? Uy, pues si hacer eso, vivir de esa manera, nos hace ser bienaventurados, más nos valdría tener en cuenta todo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero quiero resaltar en todo el resto del Salmo aquellas cosas, aquellos beneficios en mayúscula que el propio Salmo nos dice que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y esto lo quiero hacer rápido porque es un salmo largo, ¿verdad? Fijaos, de los versículos 9 al 16, que es la segunda sección, dice que la palabra de Dios limpia los caminos, nos ayuda a llevar una vida íntegra, evita que fallemos a Dios. Meditar en ella, deleitarnos en ella, hace que pongamos los ojos en los caminos perfectos de Dios. Aquí estamos entrando en algo que ya dijimos la semana pasada y recordamos, ¿verdad? No se trata solamente de leer la palabra de Dios, se trata de meditar en ella, de considerarla, ¿verdad? Y decidir ponerla en práctica. Pero ya aquí se nos habla acerca de que nos ayuda a llevar esa vida íntegra y evita que fallemos, evita que pequemos, contra Dios. Limpia nuestros caminos. A partir de aquí el Salmo va a entrar en una dinámica mucho más intensa y no os la perdáis porque fijaos que ya en el versículo 17 hasta el 24, en esta tercera sección se dice que produce que el hombre tenga necesidad de ella. Es decir, ir a la palabra nos va a producir que tengamos más deseos de ir a ella. Tiene maravillas escondidas. Y nos dice que la palabra acaba siendo nuestra consejera. Versículos 25 al 32. En esta porción dice que la palabra de Dios da vida y que sustenta nuestras vidas. Los versículos 33 al 40 dice que son nuestro solaz. Profundizad en esa palabra. Y lo bueno es que esta predicación pues vais a tenerla disponible después para volver a ir a ella, pero profundizar en esa palabra, solaz, ir al diccionario y buscarla, porque vais a encontrar todo el significado de lo que significa solaz y vais a poder verlo en el contexto de esta sección. Los versículos 44 y 45 nos dice, 44 al 48, dice que la palabra de Dios nos da libertad y que es motivo de alegría. Del 49 al 56, que en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo ella nos infunde esperanza, consuelo en medio del dolor. Es motivo de cántico y trae bendiciones a nuestras vidas. Los versículos 57 al 64 nos muestra
el gran amor de Dios. Y eso es algo que repetirá después en el 124. La palabra de Dios sobre todas las cosas nos muestra los planes de amor que Dios tiene para la vida del ser humano. Y este salmo así lo expresa y así lo recoge. Los versículos 65 al 72. La palabra de Dios imparte conocimiento y buen juicio. Su enseñanza dice que es más valiosa que miles de monedas de oro y plata. No sé si tú habrás llegado a esa conclusión, pero el autor bíblico, cuando reflexiona acerca de la valía de la palabra de Dios, dice que al final tenerla en cuenta es mucho más que el precio que el oro y la plata pueden traer, porque su enseñanza es valiosa para la vida, porque su conocimiento hace que tengamos buen juicio y eso al final pues es mucho más que dinero, ¿verdad? Los versículos 73 al 80 dice que cuando la vivimos traemos alegría a nuestros hermanos. Y esto me pareció muy interesante, porque ya no es solamente que seamos dichosos para nosotros, sino que nuestros hermanos, aquellos que temen a Dios, cuando ven que nosotros la obedecemos, eso trae también alegría a sus vidas. Los mandamientos, dice esta sección, son justos, ayudan a que se produzca la reconciliación entre las personas. Y el hecho de que los mandamientos de Dios sean justos tiene también mucho de alivio que traer hacia nuestras vidas, ¿verdad? Sección del 81 al 88. La palabra de Dios nos trae esperanza. Y de nuevo dice que los mandamientos de Dios son verdaderos. La verdad de la palabra de Dios nos ayuda a traer esperanza a nuestra vida. El hecho de que sepamos que la palabra de Dios es verdadera nos ayuda no solo a creerla, sino a que la esperanza que contiene nos trae más esperanza porque sabemos que es una esperanza verdadera. La sección del 89 al 96 nos dice que la palabra de Dios es eterna, está firme en los cielos. Todo subsiste hoy gracias a ella, da vida y no tiene límite. Fijaos que eso nos habla de la valía de la palabra de Dios a lo largo de los siglos. No queda limitada en el tiempo, sino que al ser eterna, su validez es para con todos y en todas las generaciones a lo largo de la historia. Los versículos 97 al 104. Dice que nos hace más sabios estudiarla, nos da más discernimiento, más entendimiento y al final dice en esta sección que es dulce a nuestro paladar. Pues si nos hace más sabios y nos da más discernimiento y entendimiento, al final debemos verla como eso, como algo dulce, como algo que produce bien a nuestras vidas. Salmo 105 al 115 dice que la palabra de Dios nos da guía, es una herencia permanente, trae gozo a nuestro corazón. Algo que se repite también en otros pasajes, en otros salmos, que no son este 119 propiamente dicho. Seguimos avanzando, 113 al 120. Dice que la palabra de Dios nos sostiene, nos hace sentir reverencia hacia ella y hacia Dios. Y esto es muy interesante, porque es cuando leemos y cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios que aprendemos a valorarla, como ya se ha dicho anteriormente, y hace que tengamos reverencia a ella y hacia Dios mismo. ¿Cuántas personas no tienen reverencia hacia la palabra de Dios y hacia Dios? Aquí tenemos la respuesta. Porque no la conocen, porque no tienen un encuentro con ella y no saben el gran tesoro que contiene la palabra de Dios. 121 al 128 dice que es más deseable que el mejor oro. Ya lo había apuntado antes, pero aquí el salmista vuelve a reflexionar sobre ello. Versículo 129 al 136 dice que la palabra de Dios es maravillosa, que nos da luz, que abre el entendimiento, que produce sed de ella misma, que guía nuestros pasos, que produce pesar por aquellos que no la obedecen. Aquí se incluyen ya algunas cosas, ¿verdad? Ese pesar que sentimos cuando vemos que hay hijos de Dios o personas que no conocen a Dios, que no guían sus vidas conforme a ese gran tesoro que es la palabra de Dios, que no dejan que sus caminos sean iluminados, que no dejan que sus vidas sean guiadas por ella, ¿verdad? Nos produce ese pesar, decir qué pena.
Qué pena si esta persona supiera el gran tesoro que la palabra de Dios esconde y cómo su vida podría ser transformada por ese encuentro con la palabra de Dios. Los versículos 137 al 144 nos dice que la palabra de Dios es recta, digna de confianza, porque es justa, verdadera, pura y no tiene desperfecto alguno. Pues me temo que no podemos decir eso de muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando podemos ver que eso se encuentra en la palabra de Dios y que tiene esa cualidad, pues la verdad es que da peso y valor a ella misma. 145 al 152, nos vamos acercando al final. Es verdad. Dice que la palabra de Dios es verdad y que es para siempre, de nuevo lo enfatiza. 153 al 160, de nuevo dice, la palabra de Dios es verdad, permanece para siempre, se prolonga en la eternidad. El Salmo los versículos 161 al 168, ¿qué nos enseña? Pues nos enseña de que la palabra de Dios es motivo de asombro. Es como quien halla un botín, motivo de alabanza continua. Dice hasta 7 veces al día nos hace estar alabando al Señor. Y sabéis que el número 7 es un número importante que apunta a esa perfección, ¿verdad? Cuando la amamos nos hace disfrutar del bienestar y nada nos hace tropezar. Nos da paz. De nuevo aquí la liga a ese sentimiento interior que produce en nosotros, pero también con nuestro caminar diario. No hace que tropecemos cuando la obedecemos. Por eso sus mandamientos son perfectos, porque nos hacen vivir de una manera recta y hacen que no caigamos. La última sección, 169 al 176, dice que nos da entendimiento, nos libra del maligno, nos impulsa a cantar y alabar a Dios, nos ofrece la ayuda de Dios y al final acaba siendo nuestro regocijo. Fijaos, hermanos, cómo tenemos más que motivos para confiar y nutrirnos diariamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Al igual que acaba diciendo, o que empieza diciendo, perdón, el Salmo número 1, donde dice que dichosos son aquellos que hacen de su delicia la palabra de Dios, que no tienen parte con los malos, sino que se nutren y hacen que sus raíces vayan hacia ese río del cual podemos tomar la enseñanza. Igual en este Salmo 119 nos anima a que nuestras vidas se nutran constantemente de la palabra de Dios. Es ahí cuando nuestras raíces están firmemente nutridas de la palabra que podemos sostenernos, que podemos soportar, que podemos estar firmes en nuestro día a día. Mirad, hermanos, como pastor, no solamente de esta iglesia, sino en mi llamamiento como siervo del Señor, hay cosas que cuando pienso en mí mismo, ¿verdad? Y en la función pastoral que ejerzo, hay cosas que pueden ser discutibles. Hay cosas que te gustaría que se pudiera recordar más o menos de ti. Algunas veces pues pensamos, ¿no? En que en algún día cómo se me recordará. Pues mira, estaba meditando sobre eso hace un ratito. Y la verdad es que no sé cómo se me recordará. Pero si quiero o me gustaría que se me recordara como algo allí donde he ejercido mi ministerio pastoral, donde lo estoy ejerciendo. Que sea porque como pastores, o como pastor en este caso, he llevado una vida no solamente de vivencia y de obediencia a la palabra de Dios, sino de fidelidad en su enseñanza. Y para mí eso es muy importante, porque si soy fiel en su enseñanza significa que he dejado que la palabra de Dios me enseñe a mí mismo para poder yo enseñarla a los demás. Algunas veces está el dilema, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que durar una predicación? ¿Cuánto tiene que durar una enseñanza? ¿Cuánto tiene que durar un devocional? Pues mira, creo que lo que tiene que durar esa enseñanza, como en esta mañana, no está tanto determinado en cuánto tú quieras decir a los demás, sino en cuánto tú quieras evitar no decir a los demás. Quiero transmitir aquello que la palabra me está transmitiendo a mí y ser fiel a lo que el Señor me está mostrando hacia vosotros. Fijaos que este Salmo 119 es tan extenso
que simplemente he querido resaltar lo que dice acerca de la palabra de Dios para que durante la semana podáis ir y podáis nutriros vosotros mismos de ella.